Las epístolas de Efesios, Filipenses y Colosenses y Filemón fueron escritas desde la cárcel, por eso se les denomina como las epístolas carcelarias, escritas todas por el apóstol Pablo. De las epístolas carcelarias, la carta a Filemón, esa hermosa carta que nos habla del amor de Pablo por un esclavo. Bueno, ¿quién era Onésimo? ¿Y por qué huyó de la ciudad de Colosas a un lugar bastante distante, Roma? Filemón es la carta más corta de las 4 cartas carcelarias que escribe el apóstol San Pablo. Contiene 335 palabras y tan solo 25 versículos que vamos a leer al final de la predicación. Esta es una carta personal. Pablo escribió cartas pastorales, como por ejemplo a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses. También escribió cartas para grupos de iglesias, como la carta a los Gálatas, pero también escribió unas cartas que se clasifican como personales. En esas tenemos Filemón, Tito, primera y segunda de Timoteo. En fin, son cartas personales que inicialmente, cuando el apóstol San Pablo las escribió, no tenía en mente que fueran epistolares, es decir, que fueran leídas en público, ni que trascendieran por la eternidad como lo han trascendido estas cartas. Eran cartas personales, como yo le escribo, hermano Jefferson, a través de la siguiente le digo que pero se espera que eso se lea en privado, para él nada más, y no en público. Pero como quiera que estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, han trascendido las edades, hermanos. Y en las Sagradas Escrituras, hermanos, es el único libro del cual nosotros podemos decir lo siguiente: no tiene palabras inútiles, no tiene temas insulsos, superfluos, vacuos. Toda la Escritura, Pablo dice en una de sus cartas, es inspirada por Dios y toda ella es útil para inspirar, corregir, instruir, enseñar, en fin. Para escapar de su amo, porque resulta que este esclavo era manilargo, y viendo que su amo era bien adinerado, que tenía buenos recursos y quién sabe qué cosas tendría en su casa, él estiró la mano y tomó lo que no le correspondía. Por supuesto que como la paga del pecado es muerte, y una persona que hace lo malo delante de los ojos del Señor no puede estar tranquila, entonces tuvo que salir huyendo. Imagínense ustedes que este hombre se va huyendo por aproximadamente 1200 kilómetros. Yo estaba mirando, calculando y mirando algunos mapas y por Google y todo esto, a cuánto equivaldrían esos 1200 kilómetros. Y lo más cercano es como escaparse uno de aquí de Barranquilla hasta Guayaquil, Ecuador. Una distancia bastante grande, de Colosas hasta la gran ciudad de Roma, donde seguramente él pensó que nadie lo iba a conocer, que nadie lo iba a identificar. Y como quiera que no habían cámaras por allí, ni aparatos por ahí que pudieran detectarlo, pues estaba a sus anchas. Me acuerdo yo cuando hace años yo estaba apenas recién convertido, y me encontré una hermanita que me robó el aliento, una hermanita muy simpática, muy linda, y me embobé con ella y le eché el cuento y me lo aceptó. Nos hicimos novios, pero resulta que mi pastor nunca estuvo de acuerdo con esa relación. A mí siempre me gustaron las mujeres rubias de ojos azules, y ella tenía todas las características que yo para mí era lo máximo. 7 veces le terminé, porque el pastor me hizo terminarle, y 7 veces la volví a conquistar, hasta que afortunadamente se fue del país.
pero resulta que tenía un problema con ella. Bueno, ¿por qué el pastor me dijo que no? Porque desde muy temprana edad el Señor me llamó al santo ministerio. Y entonces él me decía: Miguelito, reaccione. Esa niña sí es cristiana y todo, pero ella tira más al mundo. Ella te va a arrastrar al pecado. Y bueno, y de hecho al principio era buena cristiana porque ella fue la que me discipuló. Pero después me decía: ay, Miguel, esto está muy aburrido, vámonos a cine. Y nos salíamos de un cine para otro cine, para otro cine, para otro cine y así. Pero entonces, ¿qué fue lo que me acordé cuando estaba leyendo esto? Que decía: nos vamos a escapar por allá para Tabio, porque yo vivía en Bogotá, Tabio, Cundinamarca. Nos vamos para Melgar, nos vamos por allá para lejos. Ay, por ahí. Hermano Miguel, Dios lo bendiga. ¿Cómo está, hermano Miguel? Por allá en un pueblo recóndito, metido en el monte, y por allá el Señor. Y ay, fíjate que iba a creer este hombre que en un viaje tan largo, tan distante, de Barranquilla a Guayaquil, alguien lo iba a ver. Pero hay algo bien interesante aquí, hermanos, y que nosotros debemos entender: que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios omnipresente, un Dios omnisapiente. Él lo ve todo, Él lo conoce todo, y nosotros nunca le podemos jugar a la doble al Señor. Le podemos jugar a la doble a la esposa, le podemos jugar a la doble al esposo, le podemos jugar a la doble al jefe, a la jefa o lo que sea, pero a Dios no, hermano. Él toma atenta nota de cada uno de nuestros actos, sabe hacia dónde nos dirigimos, dónde nos parqueamos. Él tiene un GPS celestial allá que es infalible, hermanos. Bueno, entonces, de alguna manera, este hombre, Onésimo, se escapó y llegó exactamente a la misma cárcel a donde se encontraba el apóstol San Pablo, allá en Roma. Entonces, así como Pablo en una ocasión fue dirigido por el Espíritu Santo para ganarse a Filemón, al hombre al que robaron, en esta ocasión él fue dirigido por el Señor para ganarse a su esclavo, sin él saber absolutamente nada. Y no sé por qué, y de pronto no tiene nada que ver con lo que les voy a decir, pero permítanme decir esto, permítanme esa bondad de su parte. No sé por qué me acordé yo. Hace muchos años yo invité a su pastor que está con el Señor y era discípulo mío, entonces lo invité al hermoso balneario de Puerto Mocho. Estoy hablando hace como 30 años, un paradisíaco lugar, algunos lo conocerán, ¿verdad? Puerto Mocho. Y nos estábamos bañando ahí en el mar, y entró un joven todo espalomado y lo vi llorando y le dije: hey, Carlos Arturo, vamos y le hablamos a este hombre de Cristo, vamos a predicarle. Y yo lo cogí, y después Carlos Arturo por allá, y sus lágrimas se confundieron con el agua salina. Oramos por él y de una vez lo bautizamos allí en el mar. ¿Qué problemas tendría ese joven? No sé, pero les estoy diciendo, hermanos, porque yo creo en un Dios omnipresente. Él está en toda parte. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice la palabra de Dios. No volvimos a saber más nunca de ese joven, pero espero que se haya encontrado con Carlos Arturo allá en el cielo, que haya perseverado hasta el fin, y que algún día yo también me los pueda encontrar allá en la patria celestial. Bueno, gloria a Dios. Entonces, Pablo en Filipenses vemos que estaba encadenado, alabando a Dios por las cosas buenas que le ocurrían. Y entre una de las cosas buenas que ocurrieron fue que se ganó a Onésimo para Cristo. Porque a los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces Pablo se gana a este hombre y nos dice la palabra en donde se encontraba él.
estaba en la cárcel, en circunstancias nefastas, en circunstancias críticas, adversas, pero no había queja en él. Ustedes saben que allí en la mismísima cárcel dice que estaba cantando con alegría de corazón, y los presos les oían, y tenía tiempo no para estarse lamentando de sus heridas, de sus llagas, de sus adversidades, sino que siempre tenía puesta la mirada en el Señor, y en medio de la adversidad tuvo tiempo para evangelizar, para predicar la palabra, para anunciar el mensaje de las buenas nuevas, y para darnos muchas notas gloriosas de esperanza y vida eterna que han llegado hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué los prisioneros de Roma necesitaban de amigos? Él estaba ya en Roma. En Roma le dieron la casa por cárcel, pero el Imperio Romano no daba absolutamente ninguna ayuda. Simplemente lo ataban ahí a un soldado, y él iba con ese soldado atado para toda parte. Ahí en esa casa podía recibir amigos, podía compartir, podía hacer muchas cosas, pero no recibía absolutamente ninguna ayuda. En la carta a los Filipenses se nos dice de que los filipenses, sin ser la iglesia más pudiente, recogieron una muy generosa ofrenda y se la mandaron a Pablo. ¿Cuál era la situación al respecto? Pablo estaba desamparado. Recuerde que él dice que todos le habían desamparado, todos le habían dejado, pero el Señor siempre se provee de un cordero para el sacrificio. Él siempre tiene el control y el cuidado de todos y cada uno de nosotros, aún en las circunstancias más adversas, más críticas y más difíciles. ¿Y quién lo pensara? Uno pensaría que de pronto va a venir una persona pudiente y muy responsable para asistirlo a él en sus necesidades. ¿Qué va? Un esclavo que se había escapado, que tenía sentencia de muerte, que estaba en circunstancias negativas. Siempre me llama la atención los métodos del Señor. ¿A quién envió el Señor a socorrer al gran profeta Elías, al profeta de fuego? Envió a Acab, que tenía mucho dinero. Envió a los ricos de la época. ¿A quién envió? A una viuda pobre. Pero hay viudas que tienen mucha platica y son deseables. No, pero esta no era una viuda rica, era una viuda pobrísima, pobrísima. Estaba en crisis económica, tanto que iba a hacer la última arepa para darle a su hijo y ella y dejarse morir. ¿Recuerdan? Pero el Señor envió a una viuda y lo mandó para un gran restaurante, ¿verdad? Para el arroyo de Querit. Y unas aves malucas eran las que le traían la comida. Son los métodos de Dios. En este caso el Señor hubiera podido usar a algún rico comerciante, un terrateniente, un industrial, pero envía a un esclavo que no solamente era cualquier esclavo, sino que tenía el peso de la ley sobre él, de la ley terrenal y de la ley divina. Y imagínense, pero él fue una bendición para Pablo en momentos tan cruciales cuando él se encontraba en la cárcel. ¿Cuál era el propósito de esta carta para Filemón? Onésimo era valiosísimo para Pablo, pero también para Filemón su amo. En tiempos de los romanos el precio promedio de un esclavo era de 500 denarios. El denario era el pago que recibía un obrero por un día de trabajo. Entonces estamos hablando que con 500 días de trabajo se podía comprar a un esclavo que le podía servir a la persona por muchos años. Él era valioso para su amo, por supuesto, pero en este caso era muy valioso para el apóstol San Pablo. A medida que estudiemos Filemón, descubriremos cómo a través de esta carta Pablo facilitó, y ese es el meollo de la carta, facilitó la reconciliación entre el enojado amo y su esclavo atemorizado. Y nos maravillaremos, hermanos, de la manera en que el evangelio eleva a esclavos y a
ricos a un mismo nivel, hermanos, a un mismo nivel. Pablo dice algo muy interesante en el versículo 15. Dice, estamos en la primera carta, ¿no? Así que no hay capítulo, es capítulo único, así que no se cita el capítulo, sino versículo. En el versículo 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermanos, hablando de este asunto, yo soy nacido y criado en la ciudad de Bogotá, y allá en Bogotá, en el interior, casi hay una línea bien marcada entre los estratos sociales. Los que están arriba ya, vea, es cosa seria. Si usted se dirige a la joven, tiene que decir: niña Ashley, si es una niña. Si no, señorita Ashley. Cuidado, le va a decir Ashley, y cuidado, la va a tutear, porque te ganas una vaciada. Hay mucha estratificación. Por acá cerca hay un lugar en la costa, en la mina. Uy, allá los estratos sí son bien marcados. Si eres de los techos rojos, estás por lo alto, pero miras a los de abajo así. Y hermanos, eso es algo que se da en el mundo, pero que lastimosamente también se da en la iglesia, y que quiera Dios que no se dé. Hace muchos años yo estaba muy bien económicamente, trabajando pues en la obra del Señor, y entonces vino un hermano campesino, y sin nada, y yo le ayudé mucho a él. El Señor es el que pone la gracia. Yo lo ayudé a él con ropa, con literatura, con comida. Lo ayudé, y el hombre se esforzó, luchó y salió adelante. Y de la noche a la mañana lo nombraron gerente de una multinacional. Yo estaba emocionado, contento, porque mi amigo ahora era gerente. Y de verdad, hermano, se lo digo de corazón, no tenía el más mezquino interés de que aprovecharme de su posición. Y voy y le digo, fui a su oficina al otro día esperando que todo y él estaba sentado allá en una tremenda oficina, en un escritorio allá, bien. La secretaria me hizo seguir porque ella me conocía, y le dije: fulano, hola fulano, qué alegría, feliz. Y entonces él se echó para atrás y me dice: momento, señor gerente. Pero yo en mi ingenuidad pensé que él me estaba tomando el pelo. Le dije: ¡ay, qué, mi amigo! Señor gerente, dígame, ¿en qué le puedo servir? Y me quedé de una sola pieza, imagínese usted. Discúlpeme, señor gerente, discúlpeme. Y me salí muy triste y me fui. Hermanos, cuando leemos esta carta nos damos cuenta de que eso es totalmente antagónico. Eso no puede darse entre los cristianos. No, que yo soy médico, abogado, empresario, contador, lo que sea. Miércoles, y el hermanito que no, de poca monta, pocos estudios, poco dinero, posición baja, entonces no cuenta, hermanos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el mundo? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Si yo me entero que el hermano es el dueño de los restaurantes aquí más finos de Barranquilla, es dueño de no sé qué, hermano, mi hermanito, te bendiga, te bendigo. Pero, ¿y el otro hermanito, usted qué hace? No, él es el que barre. Hola, oye, mire, ahí tengo un poco de mugre para que me lo barra. Oiga, hermano, yo sí veo eso bastante, pero no debe darse en la iglesia del Señor, de ninguna manera, hermanos, porque en Cristo Jesús nosotros estamos a un mismo nivel. Dios no mira, wow, estrato 6,
Me quito el sombrero sobre ti, adelante mi siervo, dime cuáles son tus peticiones. ¿Y tú qué estrato eres? 2. Ah, no, a la cola, allá. Pasado mañana. Dios nos guarde, hermanos. Bueno, en Filemón vamos a ver 12 pasos bíblicos para resolver un conflicto en una relación. Ahora, ¿cuáles son los 4 personajes principales de Filemón? En todas las cartas hay un personaje principal. El primero de ellos es Pablo, del cual les estaba hablando, el apóstol San Pablo, quien se encontraba en prisión por causa del evangelio del Señor Jesucristo. El segundo, Filemón, un creyente que vivía en Colosas y que poseía varios esclavos. Tercero, Onésimo. Ya lo había dicho. Onésimo, un esclavo que huyó de Filemón y recibió su salvación cuando nos conoció al apóstol San Pablo, allá en la cárcel donde se encontraba preso. En griego el nombre Onésimo significa útil. Es interesante, hermanos, cómo el nombre marca a las personas. Un esclavo, noten esto, era un esclavo, Onésimo, pero su nombre ¿qué significaba? Útil. ¿Recuerdan ustedes a Nabal, el esposo de Abigail? ¿Qué significaba su nombre? Duro de corazón. ¿Y cómo se murió? El corazón se le endureció. Hay algo interesante, hermanos. Cuando estaba la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ocupaban la 6ª parte del mundo, y estaba al frente un gobernante, Mikhail Gorbachev. Él estaba liderando. Entonces él se paraba en la Plaza Roja. Miren, el Señor tiene su tiempo de humor, sus momentos. Llega Mijaíl allá a la Plaza Roja con todo su séquito de colaboradores, de guardaespaldas y todo, y allí estaban los severos militares en la Plaza Roja, y apenas veían a Mijaíl ellos decían: Mijaíl, Mijaíl, Mijaíl. Hermanos, y ustedes saben que con Mijaíl y la perestroika y el glasnost y toda esa cuestión, el imperio se vino a pique y se desmembró. Pero ¿qué significa Mijaíl? Mijaíl es Miguel en ruso. ¿Y ustedes saben qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Entonces cuando los rusos, los soldados decían Mijaíl, 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 realmente lo que estaban diciendo era: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y en la imprenta de ellos, donde imprimían toda la basura de la literatura comunista, actualmente y por varios años se está imprimiendo la palabra de Dios. Dios tiene sentido del humor, pero los nombres influyen bastante. Así que si te llamas Petronilo, por decir algo, mejor cámbiate ese nombre, que ese nombre no tiene ningún significado. Bueno, y el otro personaje que vemos ahí es Cristo Jesús, aquel que pagó la deuda que teníamos y que nos libró de la esclavitud, nuestro amado Redentor, como cantábamos hace un momento, en quien todos somos hermanos y hermanas iguales en la familia de Dios. Hermanos, yo he tenido la tristeza de ir a lugares, iglesias cristianas evangélicas, supuestamente sana doctrina, pero las bancas de adelante son VIP, exclusiva para los mejores diezmadores. Y recuerdo mucho que una vez un hermano se sentó en una silla y vino un hermano bravo y lo levantó y le dijo que esa silla era de él, que si era que sus diezmos no valían. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Bueno, miremos el contexto de Filemón. En 5 ocasiones en esta pequeña carta el apóstol San Pablo manifiesta que
que estaba en prisión, desde la prisión, preso por causa de Cristo, en fin, habla bastante de eso. Recuerden el sermón de la semana pasada que les estaba diciendo de que en este año y de aquí hasta que venga el Señor Jesucristo vamos a tener que enfrentar problemas, crisis, dificultades, persecuciones, y una de esas, en el caso más extremo, podría ser la muerte, la cárcel o la muerte. Pero es algo a lo que nosotros nos exponemos si queremos agradar a Dios. Pablo escribió estas 4 epístolas desde Roma, según Hechos 28, 16 al 31, pero no lo voy a leer porque es muy extenso. Y esta carta está dirigida a un acaudalado creyente que Pablo se ganó en la ciudad de Colosas, para la gloria del Señor. Pablo nunca había estado en Colosas, nunca. En muchos lugares que él menciona en sus epístolas, él no estuvo, sino de lejos escribía. Algún tiempo después, Pablo guía también a Onésimo. Pero miren, eso es lo curioso. Allá en Colosas, en Éfeso, parece que se ganó a Filemón para Cristo. Y tiempo después, en Roma, en un lugar muy distante, se gana a Onésimo, su esclavo. Entonces, como el asunto era la reconciliación, y no, yo me voy a aprovechar de este siervo que tengo ahora. Tengo necesidades apremiantes, tengo urgente necesidad de compañía, de alguien que me asista. Yo voy a comer callado y no le voy a decir nada a Filemón. Si al caso más adelante, si él se entera, yo le contaré, pero no creo que él diga nada. Nosotros a veces jugamos con ese tipo de sutilezas y no somos honestos, no somos transparentes, no decimos la verdad, capoteamos las verdades y si nos pillan, no, sí, yo pensaba decirle, no, yo lo iba a llamar, casualmente le iba a escribir un mensaje y le iba a... solemos hacer eso. Pero Pablo, hermanos, era consciente de que él no podía hacer eso. Era un beneficio para él recibir la ayuda de Onésimo, la que le brindaba en prisión en circunstancias muy difíciles. Pero ¿qué de las responsabilidades que Onésimo tenía con Filemón? Sí, me está sirviendo aquí. Él es como el caso, un hermano, yo me lo gané para Cristo y era muy valioso, y luego me entero yo de que era un prófugo de la justicia. ¿Qué hago? Si me está sirviendo acá y toda la cuestión, y ahí lo mantengo. Pero ¿qué hacer, hermanos? Hay circunstancias muy difíciles. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Entonces, aunque era un beneficio para Pablo, ¿qué diría Filemón? La ley le permitía a Filemón, las leyes de aquella época, matarlo o castigarlo severamente por lo que hizo. Si Onésimo se atreviera a regresar a Colosas, ¿cuál sería la reacción de Filemón? Imagínese usted que la pastora Loisa se lo ganó a usted para el Señor, o se la ganó a usted para el Señor, y usted tiene la doméstica que le hacía el oficio, le desocupó el apartamento, le desocupó la casa, y luego por allá, pero la pastora Loisa no sabe nada de eso, por allá donde está ahora descansando con sus hijos, se encuentra a la ladrona. Se la encuentra, pero ella no sabe que es una ladrona. Le predica el evangelio, se la gana para Cristo, y luego retorna a Barranquilla, a la piedra angular. Imagínense cómo sería el asunto. Imagínate que tú eres la agraviada o el agraviado. A ti te robaron, te desocuparon la casa, se te llevaron los instrumentos musicales, te robaron una fuerte suma de dinero. Pero mi pastora ahora regresa con... ¿Se imaginan los sentimientos que
llenaban el corazón de Pablo. Bueno, Pablo tenía claro lo que estaba haciendo, pero ¿qué pensaba Onésimo? Iban a llegar a la misma casa donde estaba su patrona, su amo, a quien él había robado. Y ahí podían suceder varias cosas, hermanos. ¿Qué pasaría si Filemón no castigaba a Onésimo? Como tenía muchos esclavos, los demás esclavos podrían pensar, estaban mirando, oyendo, percibiendo, a este no le hizo nada, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros también? Podemos robar y podemos huir y a nosotros no nos hacen nada. Lo otro, habían otros ricos que tenían esclavos y estaban mirando cuál iba a ser el proceder. ¿Lo castigaría? ¿No lo castigaría? ¿Lo dejaría impune? Una situación de verdad bien difícil. Y muchas veces en la vida cristiana, hermano, no es así tan fácil como que 2 por 2 son 4. Hay circunstancias en la vida cristiana que son supremamente difíciles. Estaba yo en Santa Marta e iba con una periodista y entonces íbamos caminando. Ella me estaba contando, hay un problema que tenía y ella es muy centrada y de pronto se me tira encima y me dice: pastor, por favor, ayúdeme. Y dije: ay, ¿qué te pasa a ti, pastor? Le dije: ya, pero suéltame. ¿Qué pasó? No, mire. Y yo le dije: ¿qué? Hola, fulano. Lo saludé y le dije: ¿por qué le tiene miedo? Ese tipo me intentó violar y me atracó varias veces. Pero ese es fulanito. Ven acá. Pastor, mi pastor me abrazó. Él se había convertido y ella estaba llena de miedo, de espanto, y intentó violarla, la atracó, se le metió a la casa. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Dónde quedan los consejos de la palabra de Dios? Perdón, reconciliación, odio, rechazo. Es difícil, hermanos, es difícil. Bueno, afortunadamente el Señor en aquella ocasión me dio gracia y sabiduría y al final logré que se dieran por lo menos la mano y que él le pidiera perdón y que le prometiera resarcir los daños que le había hecho. Cosa que comenzó a hacer poco a poco. Por ejemplo, le había quitado un celular, poco a poco le comenzó a pagar. Pero son difíciles estas situaciones y Dios nos ayude, porque hay muchas cosas escabrosas que considerar y que si no lo hacemos a la luz de la palabra de Dios podemos causar más daño del que ya existe. Ahora, hay un problema, el problema de la esclavitud en los tiempos del Nuevo Testamento. Dicen muchos eruditos que en tiempos del Imperio Romano habían aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Esa era la tónica, era la constante en aquella época. Para los lectores modernos podría ser impactante que la Biblia no condene la esclavitud. Y yo he hablado con muchas personas que critican y son antagónicos con el contenido bíblico porque dicen: ¿cómo es posible que un Dios de amor y de misericordia permita la esclavitud? Ahora, miremos el tema brevemente en 3 cartas y luego yo les estaré explicando algunas cosas. Efesios 6, 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos. Está hablando de esclavos que son creyentes en Cristo. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Óigame bien, hermanos, esto es bastante fuerte. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas.
y el tema es tan relevante, es tan trascendente, que lo repite una y otra vez. Colosenses 3:22 al 4:1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo como al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y finalmente Filemón, versículos 12 al 16. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermanos, el evangelio debe traer cambios a la sociedad. Esa era la constante desde el primer siglo y hasta nuestros días. Debe traer cambios bruscos a la sociedad, pero no trae cambios por la fuerza ni por la rebelión. Algunos alegan, discuten que esto no puede ser, la esclavitud, se alienan los derechos humanos, se pisotea la dignidad humana, en fin. Y están los detractores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, todo tipo de personas que hablan fuerte y que quitan su confianza de la Biblia porque el Señor mismo permite que haya esclavitud. Jesús y los apóstoles repudiaron la rebelión a la autoridad. Y si los cristianos hubieran tratado de abolir la esclavitud en aquel tiempo, ¿qué hubiera pasado? En el Imperio Romano existían unas leyes bastante tajantes, radicales, obsesivas, muchas veces enfermizas, cuando habían locos como Nerón y tantos otros emperadores. Y era una norma, una constancia, que hubiera muchos esclavos. Todas las familias tenían esclavos, los ricos, los adinerados, los poderosos, todos tenían no uno ni dos, sino muchísimos esclavos. Imagínense ustedes, Abraham armó un ejército de 318 esclavos que habían nacido en su propia casa. El padre de la fe, Abraham. Ahora nosotros podemos acusar, pero ¿cómo así? Pero era la costumbre de la época. Y nosotros no hemos sido llamados, hermanos, a rebelarnos a las costumbres de la época. No podemos nosotros hacernos los héroes, ¿cómo se llama la otra palabra? Los justicieros que tenemos. Vamos a liberar a los pobres, vamos a liberar a los más sufridos. Vamos a darle la libertad, como Robin Hood. Le vamos a robar a los ricos y vamos a darle a los pobres, y vamos a cambiar la sociedad. Hermanos, ¿saben qué hubiera pasado a ustedes si el pueblo del Señor en el primer siglo y en los primeros siglos se hubiera rebelado contra el sistema imperial y hubieran dicho: no estamos de acuerdo con la esclavitud, y hubieran puesto pancartas aquí: no a la esclavitud, muerte a los amos, muerte? ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, el gobierno hubiera mandado sus hordas asesinas y hubieran matado tanto a amos como a esclavos, y la iglesia hubiera desaparecido de la existencia humana. ¿Sí notan, hermanos? A veces nosotros queremos ser más justos, pero la palabra del Señor nos dice: no seáis demasiados justos. Para el que piensa que eso no está en la Biblia, esto está allá en Eclesiastés. Entonces, hermanos, el mensaje del evangelio
se hubiera confundido con asuntos políticos y sociales. Miren ustedes, por ahí hay una iglesia evangélica un movimiento político que es dueño de una iglesia evangélica, que está por todas partes, tienen templos grandísimos. Y ellos se han metido en la política, se han metido en los asuntos sociales. Pero hermanos, esa no es nuestra meta, ese no es nuestro objetivo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo les decía en la ocasión pasada que una de las cosas que a mí me molestó mucho de la iglesia cristiana evangélica aquí en Colombia era que estaban reclamando libertad de culto. Pero ¿qué trajo como consecuencia la libertad de culto, hermanos? Que ahora se han aprobado todos los cultos más diabólicos y abominables que usted se pueda imaginar. Y ahora cualquiera puede andar tranquilamente por la calle adorando su ídolo, haciendo un templo diabólico, maquiavélico, distorsionado, infernal, y nadie le puede decir nada porque la Constitución lo está amparando. Por eso, y aunque esto que voy a decir sea un poco fuerte para muchos, yo prefiero, hermanos, la persecución. Escúchenme bien, no soy masoquista, hermanos, no soy fatalista, no soy negativo, pero yo prefiero la persecución, hermanos, porque cuando todo se le facilita a la iglesia es reconocida por el mundo, la iglesia es aplaudida por el mundo, la iglesia es subvencionada por el mundo, entonces la iglesia se livianiza. Pero cuando la iglesia sufre persecución, cuando la iglesia sufre opresión, cuando la iglesia es arrinconada, entonces arrecian la oración, se meten con el Señor, se consagran de una vez y por siempre, predican la palabra del Señor con denuedo y hacen la obra del Señor con excelencia. Yo prefiero eso, hermanos. Pero algunas veces nosotros nos hemos querido entrometer en estamentos, en lugares que el Señor no nos ha llamado, hermanos. Por ejemplo, miren esto, hermanos. Y en esto yo soy bastante radical. Toda mi vida he sido así. Pero no porque yo quiera, por lo que dice la palabra. Miren lo que dice la palabra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Un pastor, un ministro del evangelio no puede ministrar en la política, no puede estar metido en cosas de política de ninguna manera. Miren ustedes, si yo me pongo del partido rojo, ¿y qué pasa con los azules y los amarillos y los verdes? Y si yo soy del partido verde, ¿cómo me mirarán los del rojo, los del azul, los del amarillo, en fin, cómo me van a mirar? Entonces yo me parcializo y pretendo cambiar con mi testimonio, con mis y no son pocos los hombres de Dios que han caído en vergüenza, en execración. Hace poco una alumna mía se metió y la nombraron la presidenta del consejo, y ella daba un devocional cada semana de 10 minutos, pero habían unos hombres ahí que lo miraron. Un concejal se levantó y le dijo: señora presidenta, ¿usted cree en la libertad de culto? Claro que sí. El hombre se quedó callado. ¿Y saben qué hizo? Al otro día se trajo una estatua de Satanás y dijo: yo soy seguidor de Satanás. No, pero usted misma dijo que había libertad de culto. Entonces, si usted predica de ese evangelio, nos tiene que oír a nosotros predicando también de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nos ponemos en contienda con el mundo, y esa no es la meta nuestra. No es política ni es social. El Señor nos ha dicho con claridad meridiana:
vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación, ¿para qué? Todos los hombres son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, van camino del infierno. Pero la buena nueva es que Cristo murió por ellos, y si ellos depositan en Él su confianza, no se perderán, sino que tendrán la vida eterna. Entonces lo que nosotros no debemos cambiar, hermano, cambie su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ver las cosas, su partido político, su empresa, su ideología, su esto. No, yo debo predicar a Cristo, dice, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo les he enseñado. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cuál es el consejo? Redarguye, corrige, instruye con toda palabra y doctrina. Y en ninguna parte el Señor nos ha mandado a cambiar los estamentos sociales. Sí, uno humanamente puede hacer tiene sus preferencias. Unos, así como los equipos de fútbol, unos optan por el Junior, el Unión Magdalena que está hace años en la B, pero tiene así de seguidores a gente que ama ese equipo, otros que Millonarios, que Santa Fe, y es respetable, pero eso no debe afectar nuestra relación, no debe afectar nuestra vida cristiana, no debe incidir en nuestro testimonio. Esas son cosas que cada quien hace de manera personal. Entonces, hermanos, el evangelio es directo con los individuos, pero indirecto con las naciones. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos dar? Hermanos, yo no tenía ningún problema de pararme en la plaza pública, porque pena no me da ni vergüenza, y comenzar a arengar allá a las personas para que cambien de partido político, para que dejen esto. Hermano, pero a eso no me llamó el Señor a mí. El Señor me llamó a proclamar el evangelio, y el evangelio particularmente es individual, de persona a persona. De persona a persona. Yo le hablo aquí, yo le hablo acá, yo le hablo allá, y entonces comienza a multiplicarse el evangelio. Hablo por aquí, hablo por allá, le hablo a una familia acá, le hablo a un individuo por allá, le hablo a mi compañero de trabajo, le hablo a mi jefe, al gerente, a mi jefa, le hablo a mis subalternos, le hablo al médico, le hablo a la enfermera, le hablo a mis pacientes, le hablo, y así es que se va haciendo la obra del Señor, individualmente, y no querer afectar la nación. Muchos de mis queridos consiervos han caído en desgracia porque han querido afectar los medios sociales, los medios de comunicación, y entonces allá los están mirando los de arriba y les han untado las manos de mucha mermelada y les han callado la boca. Pero es que esa no fue la misión a la que Dios nos llamó. Ahora, no podemos negar de que Dios ha levantado en su tiempo, pero han sido excepciones, hermanos. Hombres influyentes, como por ejemplo José. José fue poderosamente influyente en la nación egipcia. Tremendo. Daniel fue un hombre, un campeón, hermano, influyente, poderoso, un hombre extraordinario. Esther y Nehemías ayudaron a moldear la historia de Persia. Tremendos siervos de Dios que fueron usados por el Señor. Jonás produjo un avivamiento allá en Nínive, fue influyente. Pero si ustedes miran, son las excepciones, hermanos. ¿Cuál es el método divino? Que vayamos de persona a persona, de familia a familia, de grupo a grupo, y les prediquemos el evangelio. Por eso usted verá que esas campañas multitudinarias, campañas evangelísticas, o le llaman cruzada evangelística, se ganaron 27.840 personas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y así, eso se multiplica en todas partes. ¿Dónde están? No hay como el discipulado, como el ganar almas persona a persona, familia a familia, grupo a grupo. Bueno, entonces el evangelio, hermanos, trae cambios y transforma corazones, pero uno a la vez, uno a la vez. Yo en cierta oportunidad invité a un predicador del vecino país, un evangelista, y según él me dio los datos, 3,000 y pico de personas que se convirtieron.
pero al poco tiempo no habían sino unos poquitos, y los poquitos que habían eran unos rebeldes que se habían salido de otras iglesias. No es un trabajo efectivo, hermanos. No hay como el trabajo de persona a persona, y es el que yo les animo a ustedes para que lo hagan. Ahora, el evangelio enseña a los creyentes a vivir la regla de oro. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también con ellos. Y nos enseña a amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, yo no voy a despotricar. Si me encuentro con este hombre, yo no me voy a despotricar del presidente actual, ¿cómo se llama? De los partidos X, Y o Z. Y no, hermano, pero es que mire, pero sáquese las manos del bolsillo y escúcheme bien. Vea y ¿Y qué gané, hermanos? ¿Qué gané? Le ministré, lo exacerbé, se llenó de rabia, de furia, salieron palabrotas de su boca. ¿Y qué hice yo? No hice nada. Más bien una vergüenza para Cristo. ¿Qué me importa que crea él si es del partido amarillo, verde, rojo, fucsia, lo que sea? Mi cometido principal es presentarle a él el evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Lo demás, no. Ahora, si yo soy un ingeniero social, si yo soy un líder, pues muy independiente de la iglesia lo puedo hacer. Pero como miembro de la iglesia, hermanos, yo no puedo comprometer a la iglesia con posiciones extremas que no le hacen bien a la iglesia. Yo por eso nunca estoy de acuerdo que se ponga a un líder, a un político en el púlpito para orar por él. Porque sí, el té es amarillo, pero en la iglesia hay amarillos y hay verdes. ¿Qué hacen los verdes? Entonces comienza el conflicto, el diablo se mete por ahí y el daño es grande. Dios nos ayude, hermanos. Los que obedecen las enseñanzas de Cristo se convierten en soluciones para los problemas de la sociedad, tal como la esclavitud. Allá había esclavitud, pero ¿cuál fue el mandato del Señor? Maten a sus amos, no hagan caso, rebélense, conformen un sindicato y nombren una junta que... Leímos entre hermanos, y si el Señor lo hubiera dicho una sola vez, sería suficiente. Pero miren cómo lo enfatiza el Señor, cómo lo recalca. Entonces, que el amo pueda recibir el testimonio de aquello. Sí, puede ser un endemoniado, un tipo bárbaro, grosero, petulante, todo. Pero, ¿cuál es el mandato del Señor? Que nos sometamos a ellos. Que todo lo que hagamos, no. Miren, a los amos, en este caso a los jefes, a los patrones, a los gerentes, hacedlo todo como para el Señor, de palabra, de hecho, como para el Señor. ¿Qué es lo que cambiará nuestro testimonio? A mí no me gusta recomendar personas, hermanos, no me gusta, pero hace algunos años recomendé a una joven cristiana a una señora inconversa. Me dice: ay, pastor, ustedes allá tienen gente tan buena. Y pagaba bien para ese tiempo. Yo le recomendé a una joven. Y ella me dice: pastor, tengo que llamarlo con mucha vergüenza. ¿Por qué no habla con esta joven? Le dije: ¿por qué? Porque ella se la pasa leyendo la Biblia. Y estos días mi esposo llegó y yo estaba en la calle confiando de que ella había hecho el almuerzo, y yo llegué al mediodía y mi esposo estaba furioso porque no había almuerzo. Y entonces yo le dije: ajá, ¿y qué pasó con el almuerzo? Y dice: ay, señora, yo estaba ayunando y primero está Dios que los hombres. Ay, hermanos, y nosotros a veces damos muy mal testimonio. Pero no importa las circunstancias precarias en las que nos encontremos laborando, hermanos, si el Señor es quien nos ha dado ese empleo, hermanos, tenemos que aprender a vivir con dignidad, a dar lo mejor de lo mejor que tenemos, hermanos. Dice la Biblia, óigame bien, hermanos, como para Cristo. Ah, no, hermanos, si es como para el hombre, todo lo vuelvo añicos, todo. Entonces tengo que hacerlo como para el Señor. Que si el Señor te llama y te dice: ¿cómo has hecho tu trabajo? ¿Cómo has desarrollado tu labor? ¿Sí la has hecho como para mí?
o como para tu patrón. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Entonces Pablo no quería que el evangelio tuviera mala fama. Así que él les dice a los esclavos que permanezcan sujetos a sus amos. Esto cumplía la voluntad de Dios y aseguraba, como dice Tito, que el evangelio no fuera difamado. A veces no precisamos decir palabras, hermanos, pero con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, hacemos que otros difamen o blasfemen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo animaba a los esclavos a que recobraran su libertad si fuera posible de una manera legal. En 1 Corintios 7:21 dice eso. Un principio social para Pablo era que todos debían permanecer en la situación que se encontraban cuando se convirtieron. Si eres esclavo, no procures ser libre, y si eres libre, pues no seas esclavo. Pero al fin de cuentas, todos somos esclavos de Cristo, todos. Y como dice allá en 1 Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias, así como el Señor nos llamó. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que toda la vida vamos a tener una vida sacrificada, abnegada, ahí en el piso. No, nosotros tenemos que prepararnos, que capacitarnos, que instruirnos, hacer seminarios aquí y allá y procurar salir de la situación. Pero, hermanos, no por nuestras fuerzas, no tratemos de liberarnos por nuestro fuerte carácter, porque yo tengo el derecho, porque yo no, hermanos. Demos gracias a Dios si tenemos un empleo sencillo, hermanos. Demos gracias a Dios que podemos llegar a un lugar a trabajar. ¿En qué? Nadie nos obliga, hermanos. Nadie nos obliga. Si a mí me ponen aquí a vender arepas, hermano, no puedo estarme quejando de que se me están dañando las uñas, de que se me queman los dedos, de que todo me huele a humo, de que no, hermanos, ese fue el trabajo. Hagámoslo con alegría de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A diferencia de Pablo, Pedro les escribe a los esclavos, pero no a los amos. El consejo de Pedro a los esclavos que se convertían en creyentes era similar al consejo de Pablo, pero un poco más pastoral. Pedro les escribe como un pastor a los esclavos cristianos. Miren otra cuarta cita bien amplia. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es Dios quien habla de eso. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece la aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En asuntos de religión, los gentiles no deben ser circuncidados por razones religiosas. Deben vivir como gentiles y no tratar de vivir como judíos. En el hogar, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Eso lo dice la palabra. Los hijos deben obedecer a sus padres. Los esclavos no deben escaparse ni rebelarse. Y todos los creyentes deben someterse al gobierno. El evangelio, hermanos, no causa desorden en la sociedad. Entonces, hermanos, tenemos que cumplir lo que dice la palabra. Si nosotros atendemos, por ejemplo, las feministas, hermanos,
se deshizo el hogar. Yo le digo, se deshizo el hogar. Si le hacemos caso también a los machismos, porque es que algunos hermanos abusan y piensan que tienen que pisotear a la mujer. Los machistas no tienen parte en el reino de los cielos, hermanos. Tienen que ser rectos, tienen que ser bondadosos, misericordiosos con sus esposas, tanto en el hablar como en el accionar. Pero la esposa debe sujetarse al esposo, hermanos. Los hijos deben obedecer a sus padres y los creyentes debemos obedecer las leyes. Ahora, hermanos, aunque no nos guste, dice la Biblia que los gobernantes han sido puestos por el Señor. Porque nosotros lo hayamos permitido, no. Yo me pregunto siempre por qué está viviendo el vecino país lo que está viviendo, porque ellos le dieron lugar a la Trinidad diabólica, a María Leonza, al negro Felipe, al indio Guaycaipuro, a la adoración en la montaña Sartre allá, a muchos embrujos y todas cosas. Y ellos están cosechando pues lo que han sembrado. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados para derrocar al gobierno actual. Hemos sido llamados para hacer, no, hermanos, debemos es concentrarnos en lo nuestro, predicar la palabra. Y aunque a los psicólogos modernos y los psiquiatras y los terapeutas y todos los demás les parezca que es grotesco lo que dice la palabra de Dios, como por ejemplo que la vara de corrección librará el alma del muchacho del infierno, nosotros debemos decidir qué hacer, si atender a Dios o a lo que dicen los hombres. Eso es algo, hermanos, que es muy importante. Entonces, hermanos, si nosotros no hacemos eso, vamos a traer confusión a la gente. Aceptar el evangelio hace que las personas sean mejores. La palabra onésimo, ¿qué significa? Útil. Como un esclavo fugitivo, Onésimo era inútil para Filemón, pero ahora, a causa del evangelio, se convirtió en útil. Tenemos que mejorar, hermanos. Él fue útil para Pablo como asistente, y el evangelio hizo de Onésimo mejor que un esclavo. El amor de Dios hace que tratemos a las personas con amor y con respeto. Aceptar el evangelio hace de nosotros mejores ciudadanos. Yo no le puedo negar, hermanos, el hecho, no se lo puedo negar porque sería mentiroso, de que yo he sido furibundo contra el gobierno actual. Pero reflexionando en lo que dice la palabra de Dios, hermanos, no es mi rabia, no es mi furia, no es mi posición, no es mi radicalidad lo que va a hacer que cambie. Es la oración, hermanos. Es el ruego, es el clamor, es el postrarme en mis rodillas, es la intervención divina lo que hará cambios radicales porque como les decía yo en la predicación pasada, podemos tener un cambio de gobierno a otro extremo, pero igual van a seguir habiendo problemas, van a seguir habiendo crisis, van a seguir habiendo dificultades. Entonces, hermanos, aceptar el evangelio es lo que nos hará mejores ciudadanos. Así que Pablo conversó con Onésimo acerca de regresar a su amo Filemón. Onésimo sentía temor, pero estaba dispuesto, aunque ya había gastado lo que se había robado. Y en este caso, hermanos, también hay algo muy importante, y es resarcir los daños. Tiene que haber esto, porque si no el cambio no es muy bueno. Para ayudar y mejorar la relación entre amo y esclavo, Pablo escribió esta corta carta. Filemón. Filemón es una carta, hermanos, en pocas palabras, de amor e intimidad. Y esta carta, hermanos, tiene la fragancia que a mí me falta muchas veces de la diplomacia y del tacto para la solución de los problemas. Óigame bien, hermanos, porque si nosotros no tenemos eso, en lugar de recoger, esparciremos. En lugar de solucionar, complicaremos el problema. Y esta carta nos enseña esto tan importante, hermanos. La esclavitud es un tema candente. La carta de Pablo a Filemón es una obra maestra dirigida por el Espíritu Santo sobre el arte de cómo tratar a las personas y restaurar las relaciones.
Y hermanos, aunque el tema puede que no sea muy halagüeño, pero en esta época de crisis, hermanos, necesitamos urgentemente saber cómo ayudar a las personas en la solución de los problemas, porque no todo lo que brilla es oro. Yo he visto personas entrar aquí en la iglesia, la pareja, y wow, ¿cómo se aman? Qué pareja tan ejemplar. Ay, pero mírelos en su casa en otro momento y se va a dar cuenta de que eso apenas será una máscara. Hay muchas relaciones rotas entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, de la familia pues biológica, tanto como de la familia del Señor. A veces hay muchas máscaras, y Dios nos ayude en esta parte tan importante. Mientras estudiamos Filemón, miraremos los principios que el Espíritu Santo guió a Pablo para entretejer esta carta. Ahora, el bosquejo de Filemón es muy sencillo. Primero, el saludo de los versículos 1 al 3, acción de gracias y oración por Filemón, 4 al 7, solicitud a Filemón para que restaure a Onésimo, 8 al 22, y la conclusión del 23 al 25. Entonces, yo quiero que ahora todos juntos leamos la carta en la Reina Valera del 60, o si aquí lo tienen, la vamos a leer todos. Pero hermanos, que usted trate de imaginarse cómo se sentiría Onésimo cuando iba con Pablo caminando a la casa de Filemón. Y entonces ella le dice, cálmate, patrón. Me imagino todo fiero, todo molesto. Era cristiano y todo, pero ahí a los cristianos también se nos sale la hermana piedra, ¿o no? Nos enojamos, sí. Y entonces yo vino, aquí está el bellaco sinvergüenza, ahora con qué me va a salir. Y cálmate, amo, cálmate. Déjame, por favor, que yo te voy a... Es que Pablo, el apóstol Pablo, tú lo conoces, ¿verdad? Él me mandó esto y me dijo que te la leyera. A ver con qué patraña me va a salir este traidor, sinvergüenza, pepueco, patuleco. ¿Con qué me va a salir? Sí, pero déjeme que se la lea. Y entonces él comienza: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora viene la acción de gracias y la oración. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Yo me imagino que Onésimo leía enfatizando esas partes para apaciguar su ira, su enojo, su malestar, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y no del odio, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y por eso me tienes que perdonar. Él pensaría, por eso leía entre líneas. Y para con todos los santos, incluyéndome a mí, por supuesto, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y que yo sea uno de esos, Señor, por favor, decía él, oraba. La petición, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego. Y el hombre lo pone en negrilla, en alto relieve, y lo subraya en cursiva: por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues
recíbele como a mí mismo. Perdón, es que me equivoqué. Déjeme, amo, le voy a volver a decir, es que no. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones en el evangelio, pero en nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti. Claro, ahí tiene razón Pablo. Por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Conclusión. Y amo, también él te dice que te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea como vuestro espíritu. Qué actitud de para. Ay, Señor, ayúdame. Mira, a ver qué decía. ¿Qué creen ustedes que hizo Onésimo? ¿Qué hizo Filemón? ¡Vete de acá, hipócrita, mentiroso! Esta es una carta de amor, hermanos, de amor hacia un esclavo. Hermanos, con todas las pilatunas y las bellacadas que usted y yo hemos cometido a lo largo de nuestras vidas, el único que puede y está en capacidad de perdonarnos es nuestro Dios. Y por eso Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus iniquidades, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio